Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos por asistir a este coloquio, debate relacionado con el resultado del 28M, de las elecciones que tuvieron lugar el último domingo. Y aquí vamos a analizar las consecuencias, las implicaciones de este resultado, que todo apunta a que es un cambio de ciclo, pero bueno, veremos, porque todas las elecciones, pues, con lo largo del tiempo pueden cambiar. Me gustaría saludar a toda la gente que está siguiéndonos por streaming, que entiendo que son muchas. Este vídeo va a ser grabado, entonces cualquiera podrá tener acceso a la información y para difundirlo por redes y por donde quiera. Bueno, pues la primera de las reacciones que vimos fue la del anuncio del presidente del gobierno de convocar elecciones después de un resultado que, en principio, influye muy negativamente en las expectativas del mismo presidente. Vamos a analizar esa cuestión porque es una de las cuestiones fundamentales, una reacción directa y que, bueno, que ya tiene una reacción propia del presidente. Conmigo está Carlos Mateo, él es consultor político, también muy activo en política, se dedica también a la comunicación institucional y tiene una trayectoria política consolidada. Tenemos a Anabel. Anabel es la directora institucional del Colegio de Politólogos en Madrid y, bueno, es politóloga también y realiza análisis político. Tenemos a Pablo. Pablo es politólogo también, periodista en la radio, en Decisión Radio. Realiza el boletín de los informativos, análisis político y también en el área deportiva. Y por último tenemos a Isabel, consultora política, experta en comunicación política, también muy activa y tengo entendido que también ha asesorado a diferentes candidatos y partidos. Pues nada, voy a lanzar la pregunta porque ellos son los protagonistas y luego vosotros, si tenéis alguna pregunta, pues estaremos muy contentos de responderla. Bueno, este anuncio, en primeros rasgos, ¿cómo lo veis? Empezamos por Carlos. Bueno, pues gracias, Dani, por invitarnos y a Eunit y a todos los aquí asistentes. Y bueno, y claramente pues, se ha observado el rango de lo que ha venido aconteciendo, diversas encuestas, estudios demoscópicos. El Partido Popular obviamente ha sido claro vencedor de las elecciones municipales. Estamos hablando que supera en 700.000 votos al Partido Socialista. Y entonces esto obviamente ha tenido un impacto y un efecto en lo que estabas comentando antes, ¿no? En la decisión del presidente del gobierno en no ir como un pato cojo hacia unas elecciones en diciembre y poderlas así adelantar previamente. Yo creo que la estrategia de Pedro Sánchez ha sido bastante buena, viendo obviamente todo el escenario que había de por medio, aunque obviamente está también la presidencia de la comisión y demás. Claro, tú tienes que analizar aquí los efectos negativos que puede tener. Y efectos negativos es que ahora mismo solamente tiene mayoría absoluta Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Por tanto, en Asturias gobernaría compacto y también en Navarra Chivite igual. Único varón socialista en este momento, feudal por así decirlo, es Emiliano García Paje. Ante este contexto, todos los varones territoriales, seguramente ante bueno, lo que estábamos hablando, la atmósfera, pues se posicionarían en contra. Tendría muchas negativas de por medio y obviamente aquí hay que acabar la agonía cuanto antes. Por tanto, la mejor estrategia que ha podido hacer el presidente Sánchez es convocar inmediatamente las elecciones. Además, así tapa como cortina de humo todas las victorias territoriales del Partido Popular, que tendrá en coalición con el partido Vox, y por tanto creo que la estrategia ha sido bastante acertada. Pues el único líder socialista crítico con Sánchez. La única mayoría absoluta en el partido. Yo viendo los datos he visto que nos acercamos a un contexto político muy similar al de 2011. Si se analizan bien los datos, vemos como la derecha aglutina el mismo número de votos que ganó Mariano Rajoy en las municipales autonómicas, cerca del 8,4 millones de votos. Claro, ¿qué es lo que implicó esa victoria del Partido Popular? Pues un adelanto electoral de Zapatero. Ahora mismo, pues la reacción es la misma, ¿no? La reacción, pues, es la celebración de elecciones por parte del presidente. A mí me gustaría saber, Isabel, tú como consultora política, ¿cómo evaluarías la estrategia de Sánchez y, sobre todo, cómo evalúas ahora mismo los retos a los que se enfrenta? Porque empezamos una campaña ahora mismo, inmediatamente. Bajo tu visión,
¿Qué tenemos que esperar de Pedro Sánchez ahora mismo, a partir de hoy? Mira, yo creo que los resultados de hoy es una de las proyecciones o escenarios que ya se tenía evidentemente en Moncloa, porque si no mal vamos, ¿no? Yo te digo que seguramente antes de las elecciones andaluzas estas proyecciones y estos escenarios existían. Lo decía Carlos, al final es una estrategia sobre todo de efecto, para hacer esa cortina de humo con la victoria del Partido Popular de forma general, aunque no tan aplastante, porque yendo a los datos, es verdad que sobre todo es más mediático porque el Partido Socialista pierde grandes capitales de provincia, hay más de 700.000 votos por encima y demás, pero dentro de lo que cabe tampoco hay una gran sangría interna. Es verdad que la sangría interna, al final, si no hubiese habido este adelanto electoral, es orgánica, pura y dura, interna del partido. No solo por los varones del Partido Socialista, sino también por la propia militancia, que no iba a permitir un desgaste de 6 meses más hasta diciembre. Porque hay que recordar que el presidente Sánchez dijo que él iba a agotar la legislatura y que además antes del 28M había un escenario favorable con la presidencia del Consejo Europeo y demás. Bueno, ahora tú decías, ¿no? Estamos en los datos de 2011, pero yo creo que la diferencia es que en 2011 el aparato socialista con la militancia, que es al final lo que mueve el motor de las campañas y demás, estaba más desilusionado, había una crisis económica con unos efectos económicos más devastadores y a día de hoy yo creo que el escenario es diferente y que sí que se va a dar la batalla. ¿Qué vamos a ver? Yo creo que vamos a ver una campaña más emotiva, más ilusionante, o que intente buscar hacer bailar el corazón de las personas, ¿no? Ir a las emociones, sobre todo las emociones positivas. De hecho, ayer lo vimos, un cambio yo creo en el discurso del presidente cuando anunció el adelanto electoral, que no dijo PP y la ultraderecha, sino que dijo PP y Vox. Yo creo que ahí es un matiz importante donde creo que desde Moncloa no van a estar hablando todo el rato de la ultraderecha, porque la ultraderecha ya no da miedo. Vemos como García Gallardo es vicepresidente de Castilla y León y la percepción es que es un vicepresidente títere que hace el ridículo con los discursos y las propuestas de gobierno que hacen, ¿no? Y ahí está la batalla, en las emociones y en ilusionar a la gente. Pues has dado en uno de los puntos que me gustaría también llevar el debate en torno a las emociones. ¿Por qué? Porque a mí me sorprendió de la comunicación del presidente del gobierno que cuando uno va a convocar elecciones necesita un por qué, un para qué y un cómo. Porque ahora mismo no dan los números en la izquierda para ganar esa mayoría que le permite gobernar y tampoco, en teoría, a la derecha. Porque una de las cuestiones que vamos a plantear es la posibilidad de que exista un bloqueo político en la política española, como ocurrió durante la legislatura de Pedro Sánchez y también durante Mariano Rajoy, que, si mal no recuerdo, estuvimos más de 360 días sin gobierno en su pleno rendimiento. Claro, a mí me gustaría preguntar a Anabel, cada político necesita una causa por la que luchar. O sea, sabemos que la causa de la derecha está ahí, está latente y lo llevan anunciando durante este último año, durante estos últimos meses y se ha repetido durante la campaña electoral, que es una campaña directamente anti-Sánchez, que en el fondo lo que buscan es ley y orden, volver a restablecer lo que es el consenso del 78 de la Constitución. A mí me gustaría preguntarle, Anabel, ¿cuál es la causa de Pedro Sánchez en estas elecciones? Estoy súper de acuerdo con Isa en una cosa que ha comentado, y es que ya no sirve el voto del miedo, ya no sirve el voto de PP y Vox vienen los lobos, porque ya los hemos tenido en gobiernos. Ya sabemos lo que son y en muchas personas que hace unos años podían pensar que tener a Vox en el gobierno iba a significar el fin de nuestro Estado social y de derecho tal y como lo conocíamos, han comprobado que, bueno, si bien sí que siguen siendo polémicos y siguen defendiendo quizá cosas que la gran parte de la población no acepta, no han causado tantos destrozos. Entonces, ahora mismo la causa de Sánchez tiene que ser otra. Probablemente ese apelar a las emociones va a ir muy ligado a proclamar una España realmente social, ¿no? Va a pasar por poner en valor todo lo que se ha hecho estos años de gobierno, todo lo que ha hecho la coalición y también posicionarse en el plano internacional. Creo que a pesar de que se pierda la baza de la presidencia española,
vamos a ver muchas fotos internacionales este mes. No sé si sacaron justo además el calendario y vamos a ver fotos que iban a marcar a Pedro Sánchez como persona que está posicionando a España por primera vez en la Unión Europea en el plano internacional de una forma relevante, ¿no? Entonces yo creo que va a apelar por un lado a las emociones, con esa España social que además está bastante configurada en todo lo que se ha estado haciendo estos años en el gobierno, y a esa España que puede ser internacional, puede ser de progreso y puede pues, tener un impacto real, ¿no? Muy bien. Pues claro, a lo largo de esta campaña hemos visto, Pablo, como ha habido un votante muy fiel, ¿no? Hemos visto que se ha comprobado que el votante de derecha ha ido a votar, que la participación no era como la que se esperaba, porque se esperaba, según las casas de encuestas, que estaría en torno a un 65, un 67, y al final la participación ha sido de cerca de un 63,9%. Desde tu perspectiva, Pablo, ¿por qué ha habido tan poca movilización de la izquierda y qué es lo que realmente ha marcado que el votante de derecha se haya coordinado a lo largo de España y que ahora mismo las encuestas no le están dando mayoría absoluta, pero cercanas? He visto que la fidelidad de voto, a diferencia de lo que es en el lado izquierdo, está cerca del 70-75%. La fidelidad de voto en torno a PP y PSOE. ¿Cuáles son las razones y qué es lo que podemos esperar ahora mismo de la derecha en esta campaña contra Sánchez? Yo creo, Dani, un placer. Muchas gracias. Lo primero, decirte, en tiempos de crisis, que podemos decir que estamos viendo momentos de crisis, lo que la gente valora mucho es la gestión, ¿no? del gobierno. Creo que en ese sentido es lo que ha valorado la gente y le ha hecho desengancharse un poco de la izquierda. En cambio, la derecha, en ese sentido, se ha mantenido en esos niveles de fidelidad de lo que me comentabas. También es muy interesante, bueno, matizar una cosa que decías de Pedro Sánchez, de esa aparición tan fugaz, tan rápida. Evidentemente, Pedro Sánchez adelanta las elecciones para frenar la sangría a la que se va a someter, y estos meses de desgaste hasta Navidad le podrían suponer peores resultados. En ningún momento ha sido algo improvisado. Puede dar a entender a nivel de imagen o comunicación que él no improvisa nada. Es un vídeo corto, cuanto más rápido lo hagas mejor. Que no hay improvisación. Le hemos visto en mítines hablando de que la izquierda lo iba a hacer fenomenal, elevando el tono propio cuando se acercan unas elecciones. No ha servido para nada, porque no ha sido así, no han sido resultados positivos. Él presumía de que iba a ser así y la gente no le ha comprado el discurso. Entonces era un escenario que la izquierda se esperaba que le saliera mal estas elecciones. Los datos así lo han demostrado. Y simplemente quiero hacerte un matiz, Daniel, que es importante. El panorama político ha cambiado, que es algo que a nosotros nos gusta bastante porque es como un juego, ¿no? Venimos de una España en la que tradicionalmente ha habido dos partidos, PP-PSOE, que es el establishment, y ahora ha habido momentos que ha habido cuatro, con dos oposiciones más duras, que podían ser Podemos y Vox. Podemos ha sacado la izquierda más radical unos resultados nefastos, están por aquí los datos, pero bueno, están fuera del Ayuntamiento y de la Asamblea de Madrid, desaparecen en Valencia, y en La Mancha Podemos no tiene representación en las Cortes regionales. Sí que es verdad que luego también hubo un momento en política que había 5 partidos, con un partido más moderado, más de centro, que era Ciudadanos. Los resultados de Ciudadanos son peores que los que yo acabo de comentar de la izquierda. Y ahora parece que los bloques, lo que nos han dado a entender en estas elecciones es que la tercera fuerza es Vox, la primera el Partido Popular y la segunda el PSOE. Volvemos a una política de 3. Claro, cuando tú eres 4 partidos hay 2 y 2, ¿no? Como un enfrentamiento entre ideologías o bloques. Ahora los bandos van a ser 3. Es interesante ver cómo se van a movilizar o posicionar. Hablaba una de las compañeras de cómo el PSOE ha rebajado el lenguaje contra Vox, ya no lo llama extrema derecha. ¿Por qué? Porque está moviendo ese planteamiento de 3 partidos y tienes que ser prudente a la hora de valorarlo, porque tienes que ver cuáles son tus aliados. Incluso Núñez Feijóo hablaba de, oye, que con el PSOE que no hay ningún problema y habrá que ver esos pactos. Lo que sí que está claro es que, bueno, lo que vemos ahora mismo es hay un bloque de la derecha liderado por Feijóo que tenemos que dejar claro que es una expectativa, a diferencia de Pedro Sánchez, que es un presidente que está consolidado y que todo el mundo conoce su relato. Pero claro, analizando la campaña que se le avecina a Pedro Sánchez, porque ahora mismo es toda una incógnita, no sabemos cuál es el siguiente paso, solo ha hablado una vez después de lo que ha ocurrido con la convocatoria electoral. Es una campaña que va a ser muy precipitada. Lo que vemos ahora mismo es que lo tiene todo cuesta arriba. Claro, también si analizamos el historial de Pedro Sánchez, es el único político de la política española que rinde la adversidad, que se crece.
Claro, pero ahora mismo da la sensación que ha planteado un plebiscito, ¿no? Todos contra mí, todos contra Pedro Sánchez. Pero todos los que nos dedicamos a la comunicación política entendemos que unas elecciones no lo puede ganar una persona. Necesita un equipo, necesita una estructura, necesita contenido en temas y que ahora mismo eso parece ser que no está en la izquierda. Se podría decir que a los próximos días veremos cuáles son los temas que tendrán que marcar para iniciar esa agenda. Vemos que tiene un Consejo de Ministros que está totalmente desgastado, no tiene activos en el territorio, los feudos los ha perdido, y algo muy importante que nos está diciendo, ¿dónde va a hacer campaña Pedro Sánchez? Sí, cuando vimos la última noticia cuando fue a votar que fue abucheado, que lo tiene muy complicado. Me gustaría, ya abro el debate y podéis intervenir cuando queráis, ¿cuáles son los retos que ahora mismo, aparte de Pedro Sánchez de rellenar su campaña electoral, tiene la izquierda? Porque realmente esto va de bloques. Pero claro, los bloques tienen que sumar, porque si no, y yo creo que este es un punto que tenemos que poner énfasis, es ¿qué ocurrirá si no suman los bloques? ¿Volveremos a un escenario de bloqueo político? ¿A quién realmente va a mejorar las expectativas y a beneficiar un bloqueo político? Entendemos que los dos partidos grandes, PP y PSOE, pueden salir beneficiados y pueden realmente desplazar a sus extremos. O si el bloqueo político rellena de frustración a la opinión pública, podría fortalecer a esos extremos. ¿Tú qué opinas, Carlos? Pues mira, siguiendo un poco el rumbo que ha marcado también Isabel, tú ahora mismo coges los resultados, ¿vale? Y el Partido Socialista ha sacado un poquito más del 28%, ¿vale? O sea que al final son 2 puntos más de lo que ha sacado el Partido Popular. Lo que ocurre es que, claro, con gobiernos de coalición parece que ha habido una sangría exagerada. En este momento, si tú extrapolas los resultados a ámbito nacional, aunque nunca debe ser, obviamente, transversados esos votos. ¿Por qué? Porque obviamente en los municipios hay voto dual, hay abstención diferencial y hay ciertos fenómenos que en ámbito nacional no ocurren. Pero la mayor encuesta que tenemos ahora mismo son los últimos resultados. Extrapolándolos, ahora mismo el Partido Popular ganaría las elecciones con más de 135 escaños, pero el bloque de la izquierda no llegaría en este caso a poder gobernar si se une. Claro, atrayendo a esos partidos regionalistas, tal vez gente que vota a Más Madrid, en este caso Más Cádiz, luego vota al Partido Socialista en ámbito nacional. Por tanto, todo puede cambiar y esa sangría hay que pararla cuanto antes. 700.000 abstencionistas ha tenido el Partido Socialista en estas elecciones. ¿Cómo se puede activar esa estrategia? Pues como ha dicho la compañera, apelando 2 cosas. Uno, a la gestión y todo lo que se ha hecho, no al voto al miedo. El voto al miedo sería horrible hacerlo porque sería nefasto, pero sí al carácter emocional y al carácter de gestión. ¿Qué ha hecho el gobierno desde que ha entrado? Y luego cómo apelar al carácter histórico emocional, por así decirlo. También, obviamente, lo que se le está pidiendo o lo que se traslada con este mensaje de Pedro Sánchez de manera, digamos, pragmática o en el aire, es cortarle los plazos a Sumar. Esa es otra estrategia. Una de las cuestiones fundamentales. Efectivamente, le corto los plazos porque tiene 10 días. Así es que rápidamente o te unes o se une la izquierda del Partido Socialista, y tienes que empezar, obviamente, a hacer una candidatura programática, personal, que ya la tiene Yolanda, y luego todo el tema carismático y demás. Entonces, bueno, yo creo que en este poco proceso que hay van a apelar sobre todo gestión y economía. Eso es lo que se denomina, ¿no?, la audacia de Pedro Sánchez, ¿no? Pero recordemos, a Pedro Sánchez no le van a votar por lo que ha sido o por lo que ha hecho en el pasado, le van a votar por lo que va a hacer. Me gustaría plantearlo, y quien quiera intervenir, pues que intervenga. Claro, aquí ahora mismo entramos en una política muy maquiavélica, donde vamos a ver a Pedro Sánchez muy audaz, con una estrategia que al menos lo va a intentar hasta el último momento. Su estrategia a corto plazo, ¿creéis que es alcanzar una mayoría con lo que está en su izquierda? ¿O realmente solo aglutinar hasta cuando pueda, hasta todo lo que pueda desde su izquierda, para hacer un partido socialista fuerte, aprovecharse del bloqueo y luego volver a la convocatoria electoral?
¿Qué opinas, Andrés? Sí. Es que de esto hay dos lecturas. Está la lectura amable, en la que Pedro Sánchez y el Partido Socialista está dándole un toque a los partidos a su izquierda para forzar esa unión, que además va muy justo hoy Pilar Alegría ha apelado a la responsabilidad de estos partidos para que se unan, ¿no? Es como que tienen tiempo, que deben sentarse, que deben hablar y deben unirse. Esta sería la lectura amable. Esto ha sido un toque de atención, tenéis 10 días, tenéis tiempo de sobra. Y luego está la lectura no tan amable, que era la intención de pillar a Sumar con el pie cambiado. Porque tenemos que tener en cuenta que Yolanda Díaz es un perfil que puede rasgar muchísimos votos al PSOE, porque tiene un perfil muchísimo más moderado que quizá Ione Belarra, porque tiene la capacidad para recabar miradas quizá de un electorado de izquierdas, pero con la sensación de que, a pesar de que en el plano más social, ¿no? en el plano del trabajo, en el plano de ese tipo de regulaciones económicas, está de acuerdo quizá con posiciones más izquierdas, pero sin embargo quizá con otras más relacionadas con temas sociales, como a lo mejor la ley trans y demás, no está tan acorde y puede rascar mucho y puede hacer mucho daño. Yo creo que de eso Pedro Sánchez es consciente. Entonces estaría la lectura amable, en la que pues, esto lo ha utilizado para dar un toque de atención y decir tenéis 10 días, podéis hacerlo, y la lectura no tan amable de que si bien necesita que lo que está a su izquierda esté ordenadito, no tan ordenadito ni tan fuerte como para que en noviembre le haga demasiado daño. Realmente. En esa lectura, yo creo que hay que tener en cuenta que hay 200.000 votos que automáticamente se transfieren del Partido Socialista a Sumar si no hay una clara diferenciación de liderazgo y de proyecto entre Sumar y el Partido Socialista. Y eso yo creo que también en esa lectura que hacía Anabel no es solo de dar prisa que todas las plataformas se junten para tener ese voto de la izquierda más a la izquierda, ese ciudadano que nunca va a votar al Partido Socialista porque es demasiado blandiblue de izquierda, ¿no? La izquierda happy flower en ese sentido, y no están de izquierdas, tiene Sumar, pero si no, yo creo que también esa lectura es que la estrategia desde Moncloa y Ferraz es la concentración del voto en el voto útil, esa estrategia de esto es lo que está pasando aquí, vais a tener la opción de la plataforma de Sumar y demás, pero si queremos seguir con un gobierno progresista, si queremos seguir con la España progresista que estamos construyendo desde hace 5 años, el voto útil es lo mejor que puede hacer el ciudadano. Y ahí el tema de la gestión, del discurso de gestión de Pedro Sánchez, sí pero no. Porque ¿qué hemos visto en estas autonómicas y municipales? Que ha habido muchos anuncios nacionales, lo que ha hecho que se disuelva un poco el foco local, autonómico y municipal de la gestión de ayuntamientos, que eso al final es lo que le da fuerza a los representantes, ¿no? A los candidatos principales, por lo menos en el Partido Socialista, y cómo centrar el foco en Pedro Sánchez ha arrastrado a que pierdan esos municipios o esas alcaldías importantes, incluso identificativas del Partido Socialista de toda la vida. Y eso también es otro punto importante a tener en cuenta. Por eso el tema de gestión sí, pero una gestión más transversal y yo creo que no tan enfocada en el presidente, sino en la idea de España y la España que estamos construyendo, con la que soñamos y la que queremos seguir creando y transformando. O sea, bajo tu punto de vista, ¿tú crees ahora mismo que el proyecto de la derecha tiene un ideal sobre España que pueda apelar a más allá del bloque de derecha y continuar robando votantes del PSOE? Hombre, yo creo que la derecha por lo menos ahora tiene un sentimiento de comunidad y da esa imagen de unidad. Los resultados de este fin de semana así lo demuestran. Y en cambio la izquierda parece que se ha perdido en ese discurso que decían las compañeras de la extrema derecha, que luego te puedes dar cuenta que era Vox ha sido la tercera fuerza y aquí no ha pasado nada grave, o el Partido Popular de Ayuso y que aquí no pasa nada, ¿no? Que es algo totalmente democrático y normal. Quería comentar, Daniel, decías antes lo del si va a haber perspectiva de bloqueo. No va a haber perspectiva de bloqueo. Las elecciones, lo lógico es que tiendan a la derecha, viendo los resultados del fin de semana. Lo que va a intentar o va a necesitar repetir el presidente es el modelo Frankenstein, es decir, sumar con la izquierda todo lo que pueda. Es el escenario que yo planteo. Y bueno, por decirte la estrategia también de la otra parte, el Partido Popular lo que tiene que plantear es un modelo Castilla-La Mancha. Es decir, ¿cuál es el modelo Castilla y León? Discúlpame, ¿vale? Bueno, el Partido Popular ahora mismo necesita Vox en otras comunidades importantes o municipios, como por ejemplo en Valencia, tanto en comunidad como en la capital, en Aragón, en Zaragoza, en Extremadura, en Baleares, en Sevilla, por destacar algunas importantes. Y como te decía, la estrategia del PSOE va a ser
estrategia Frankenstein, que es lo que hemos visto en las anteriores elecciones, y el PP hará Castilla y León pactar con Vox. Así que ese es el escenario que yo planteo. Y la pregunta que me hacías, veo a la derecha con un sentido de comunidad más grande y a la izquierda la veo que ahora mismo, fíjate, la respuesta ha sido contestar en un vídeo de 30 segundos que van a convocar elecciones. Lo que está claro es que vemos a un Feijóo que cada vez es más presidenciable, cada vez se ve más presidente. Claro, porque durante estos últimos 6 meses hemos visto como estaba por detrás de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz en las encuestas. Claro. Cuando tenemos victorias electorales, pues vemos que hay un efecto de unión que comentabas tú, Pablo, ¿no? En que todos vamos a una con nuestro líder. Otra cosa es que si perdemos. Es curioso que todavía no se ha despertado esas críticas dentro del Partido Socialista. Es por naturaleza un partido donde, bueno, la izquierda española es un espectro político donde hay mucha autocrítica y se hace pública, a diferencia de la derecha. A mí me gustaría que evaluásemos los liderazgos políticos que tenemos ahora mismo. Vemos cómo, veremos en el próximo CIS, cuáles los 3 liderazgos que pueden ser presidenciables de cara a las elecciones. Pero claro, en un periodo donde la derecha ha ganado, donde parece ser que se ha teñido el mapa de azul, ¿realmente vosotros creéis que Yolanda Díaz, como expectativa que es, porque todavía es solo una expectativa, con una izquierda que ahora mismo está desmovilizada, como comentabais, ¿veis ahora mismo a una Yolanda Díaz capaz de armar una candidatura de aquí a verano con capacidad de ser suficientemente potente para sumar con el PSOE? ¿Creéis que Yolanda Díaz ahora mismo va a dar paso a ser, quién sabe, a lo mejor la primera presidenta de España? ¿Cómo evaluáis esto? Yo creo que con tan cortos plazos de los que tiene, le va a ser muy, muy complicado, salvo que mantenga una conexión muy directa con Podemos. Independientemente de que Podemos haya sacado los peores resultados y que se vea cómo se va diluyendo en las comunidades autónomas y en el municipalismo, son los únicos que han tenido una estructura. Yolanda no tiene una estructura. Por tanto, o apela a esa estructura de unión o no tiene nada que hacer, porque es que al final tienes que buscar 52 provincias con todos los representantes y no tienen información. Por tanto, lo tiene bastante complicado. Por eso estaba apelando antes, estaba comentando lo de la estrategia tan buena que ha tenido en este caso Pedro Sánchez. Porque, vamos a ver, si tú exactamente ahora mismo te centras en el discurso de ayer, de 30 segundos, 1 minuto, ¿no? Que soltó disolviendo las Cortes y convocando elecciones, claro, con esa mayoría que ha sacado el Partido Popular a visión, tendría una luna de miel extraordinaria hasta diciembre. Oye, por tanto, con todo ese escenario, ¿qué sería lo mejor en este momento? Yolanda, para tener un liderazgo acorde, o te unes con estructuras ya hechas, o lo va a tener muy complicado, porque se quedaría pues, como un Errejón. Es cierto que no tiene nada que ver Errejón, el liderazgo de Errejón, con el de Yolanda. Ahí están las valoraciones y demás. Pero no creo que llegara, obviamente, a ser una formación consolidada e institucionalizada. Le costó al Partido Popular 20 años, o a la vieja Alianza Popular, consolidarse e institucionalizarse hasta que se ganó las elecciones. 20 años. O sea, y aquí hemos visto a un Podemos con más de 70 escaños, un Albert Rivera con más de 55 escaños, pero al final, ¿quién ha absorbido a quién? Al final, los partidos que se consolidan y se institucionalizan son los que aguantan y resisten. Se llame como se llame. Cuando salió UCD, en aquel momento, ese partido empresa, por así decirlo, ¿no? en la propia transición, pues al final fue absorbido por partidos que cuando se coaligaron en Partido Popular, la antigua Unión Liberal, Arilza, Osorio y demás, pues se consiguió después de 20 años hacer una derecha fuerte. Si tú ahora mismo tienes una izquierda súper fragmentada y la derecha obviamente está más acorde y más unida, en este caso, pues Yolanda no veo que tenga más opciones que pegarse a formaciones o residuos del partido de Podemos.
todas esas formaciones que tú comentas tampoco les han ido muy bien en las elecciones. Entonces, Efectivamente. ¿realmente Yolanda Díaz ilusiona? Sí, lo tiene muy difícil y aquí estoy de acuerdo con Carlos porque necesita esas estructuras, pero es que necesitando esas estructuras tiene que tener mucho cuidado con cuánto se acerca a Podemos. Porque estamos hablando de que Sumar no solo se va a alimentar de votantes de Podemos, tiene la posibilidad de alimentarse de un voto más moderado, de un voto que no termina de identificarse con Podemos. Entonces tiene que acercarse lo suficiente a Podemos para hacer varias estructuras y también enamorar de alguna forma a ese votante de Podemos histórico, votante de Izquierda Unida histórico que pues es más ambicioso quizá en sus peticiones y a la vez a ese votante del PSOE más moderado que quizá podría llegar a identificarse con Yolanda. Entonces lo tiene muy, muy complicado. Si bien estoy totalmente de acuerdo en el análisis, necesita esa estructura. Entonces va a ver cómo lo consigue. Tiene un reto enorme. Hablabas tú de... Ser sin ser. Hablabas de las emociones, ¿no? O sea, ahora mismo parecía ser que antes de estas elecciones la candidatura que era más transversal, que ofrecía una transversalidad a aquel electorado que no estaba de acuerdo o que no simpatizaba con los partidos tradicionales como PSOE, PP. Claro, hablando de emociones y hablando de ideología, es verdad que estas elecciones las marcarán los temas nacionales, los temas sobre España. Claro, Isabel, aquí Podemos juega un papel fundamental, y tanto en su vertiente ideológica como en su movilización y sobre todo pues porque ha conseguido construir a lo largo de estos años una cultura política de protesta de izquierdas que ahora mismo también pues tiene protagonismo en los medios de comunicación, aunque cada vez vemos cómo hay diferentes actores que se van posicionando de un lado a otro. ¿Realmente crees que a Podemos le beneficia ir de la mano de Yolanda Díaz en estas elecciones? ¿Crees que va a ser un pacto para sobrevivir y luego, claro, como los pactos rápidos normalmente podemos ver que tienen fisuras y que a largo plazo pues empezarán a descomponerse? ¿Realmente tú crees que sería una estrategia correcta la de que Unidas Podemos se junte con Yolanda Díaz? Yo creo que sí, pero porque también lo hemos visto en los datos. En las plataformas que han estado en la presentación de Sumar, aquí en Madrid, Más Madrid, ha tenido mejores resultados que Podemos, que ni siquiera ha llegado al mínimo umbral. Y pasa en Barcelona con Ada Colau. Hay un ejemplo paradigmático que ha sucedido, creo que era en Huesca, que se presentaban 4 partidos a la izquierda y los 4, si hubieran ido juntos, sumaban más de 18%, pero se han quedado todos en el 4 con poco. Entonces, también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Sumar no se va a presentar en toda España. Va a ir a capitales concretas, a territorios concretos, que esa es la estrategia que hizo en su momento Íñigo Errejón con Más País y también que hizo en su momento Podemos antes de tener tanta visibilidad y tanta consolidación, entre comillas, territorial, ¿no? Y Yolanda en este caso cuenta con 2 motores, uno a segunda velocidad que es Izquierda Unida y la implantación territorial que tiene Izquierda Unida, que en general sigue teniendo su representación, y la otra que es el motor Podemos, con ese discurso ideológico que es el que diferencia al Partido Socialista y es el que sí que puede tirar de la gente que sí que está más a la izquierda, que aun no queriendo un gobierno de Partido Popular y Vox, o se queda en casa o vota a Yolanda. Y entonces es ahí donde hay que apelar a esas emociones y donde no tiene un lastre negativo de la imagen de Pablo Iglesias o Irene Montero o Ione Belarra. Y eso es ese aire de oxígeno que necesita a la izquierda del PSOE y que tienen que explotar al máximo. Hablabas del motor Podemos. Pablo, ¿tú crees que ahora mismo hay motor Podemos? Pues lo comentaba Isabel, ¿no? Que los ministros, los líderes de Podemos, pues están muy desgastados. Irene Montero es una candidata que está también muy desgastada, pero claro, tiene un vertiente ideológico y tiene su electorado. ¿Crees realmente que Podemos puede ser un revulsivo para Sumar ahora mismo? Vamos a ver, responderte ahora mismo de Podemos en un sentido es fácil porque podemos situar todos el germen político de Podemos, ese crecimiento fuerte, esa institucionalización de la que hablaba el compañero, de entrar en las instituciones, se sitúa en el 15M, en esas protestas, ¿no? Y estamos asistiendo en la jornada del domingo a uno de los finales, daba los datos la compañera de ese umbral del 5% para obtener representación. Bueno, tanto en comunidad como en ayuntamientos, así en un plano general, ha sido una debacle absoluta
y nosotros yo creo que nos dedicamos a la comunicación, cada uno en un ámbito diferente, pero nos dedicamos a esto y sabemos perfectamente la campaña que ha utilizado este tipo de partidos para las elecciones, que ha sido una campaña de odio a un familiar de Ayuso, al hermano de Ayuso. Entonces, claro, creo que es una estrategia cuanto menos arriesgada. Cuando tú te dedicas a poner carteles del familiar de un político, encima un político que está en crecimiento absoluto y en liderazgo absoluto, preguntabas antes por los liderazgos, Dani, ahí tienes a Ayuso, yo creo que hace una estrategia basada, a ver, es un poco desagradable comentarlo, pero basada en el odio, poniendo imágenes de familiares, eso es muy desagradable, y creo que esta política, esta comunicación, nosotros nos dedicamos a esto, no ha sido acertada. Entonces asistimos, te recordaba el inicio de Podemos, el germen político, y te recuerdo prácticamente el final. Ahora, que será una pieza clave, es que los plazos son muy complicados, lo decías tú también, los plazos son muy limitados, y creo que, bueno, puede ser una pieza, supongo que tendrá su porcentaje de gente fiel, que puede bascular hacia algún lado o hacia otro, pero lo veo en una etapa vamos, que ha decrecido mucho. Yo ahí discrepo con Pablo, porque yo sí que creo que para el electorado de Podemos la campaña que ha hecho Alejandra Jacinto era bastante acertada para su público objetivo. Aunque moralmente no nos guste, sí que era buena. Otra cosa es que no ha llegado por los motivos que sean, ¿no? Que se puede abrir un abanico maravilloso, pero al igual que el PP utiliza como estrategia de campaña también lenguajes fuertes como que te vote chapote, etcétera, parece que se castiga más a la izquierda, mediáticamente hablando, ¿no? Que se utilicen estrategias como poner al hermano de Isabel Díaz Ayuso por hechos objetivos que se están juzgando y que se están viendo y demás, frente a ese discurso que también utiliza en este caso el Partido Popular, que es muy fuerte, ¿no? Y que eso moviliza al electorado y que crispa y que polariza aún más frente a lo de Podemos. Yo creo que estratégicamente desde el spot de campaña que duraba unos 4 minutos que sacaron por redes sociales Podemos, apelando a ese movimiento y a ese por qué te afiliaste, por qué te moviste en el 15M, sí que es la estrategia idónea para el segmento poblacional que vota a Podemos, que al fin y al cabo es ese motor que quiere sacar de casa y que se ha quedado en casa esta vez. Yo creo que más bien por el desgaste político general y por el ambiente político general que hay ahora. La campaña se la hicieron los medios y se la hicieron también desde la izquierda a Podemos porque le habían hecho la campaña perfecta para intentar entrar en los diferentes parlamentos. ¿Por qué? Porque era un todo o nada. O sea, era la desaparición. Y claro, no les ha salido bien, pero bueno, esto es política y hay que jugar el partido. Y hemos visto cómo Podemos no ha aprovechado esa oportunidad porque los mismos electores no han querido. Claro, antes de cerrar el bloque izquierda, a mí me gustaría que me podéis decir en una frase vuestras impresiones sobre todo del bloque. ¿Creéis que podrían sumar el PSOE y lo que salga de sumar? ¿O cuál es vuestra perspectiva y qué son las claves que tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de analizar la izquierda española? Bueno, simplemente por concluir, le quería comentar a la compañera. Yo estoy de acuerdo con Pablo en este sentido. Es decir, la izquierda o el votante de izquierdas en este caso tenía 3 opciones, pero a la izquierda del PSOE 2. Podemos ha usado un lenguaje de crispación, de odio, se le vio absolutamente en el debate. Daba igual que te fueras, en este caso de Madrid, ayuntamiento, a decir que si Cayetanos, que si tal y cual, que si te fueras exactamente a la asamblea, en este caso con lo de Jacinta Cornelio, lo del hermano y demás, quería mediatizar eso y le ha salido en este caso mal. Al contrario, Partido Popular, en este caso, lo de te vote chapote. Eso, vamos, se repite en la calle diariamente porque se ha mediatizado. Claro, ¿aquí qué ha ocurrido? Aquí lo que ha ocurrido es que ha tenido un efecto en el País Vasco y en Navarra, ¿vale? Es decir, podemos decir que esa frase de que te vote chapote ha dado oxígeno a Bildu en País Vasco y en Navarra, y ahí están los datos están encima de la mesa y se observan, ¿no? O sea, ahí tenemos a Vitoria y demás, vamos, tres circunscripciones donde ha sido la fuerza, vamos, por encima de PNV. Por tanto, sí es cierto de que podemos decir que Isabel Díaz Ayuso ha podido alimentar, siendo tan mediática, esa imagen tan fuerte a Bildu,
en este caso, pero sin embargo ha victimizado Podemos a Isabel Díaz Ayuso, ya que ha tenido 71 escaños, ¿no? Si mal no recuerdo, una mayoría súper aplastante que se acercaba a las... Por tanto, es poco aporte en este sentido. ¿La de la izquierda? Pues es que yo estoy más de acuerdo con Isa que con vosotros, Pablo y Carlos. Es que criticar a Ayuso en ese electorado no te resta, te suma. De hecho, multiplica. Pero sí que creo que quizás vais por ahí, que precisamente Podemos ha utilizado un discurso demasiado outsider para ser un partido que está en el gobierno de España. O sea, ha utilizado un lenguaje muy de la calle, muy de partido 15M, o sea, demasiado outsider para el lugar que ocupa, ¿no? O sea, es como que no está utilizando la posición que ha tenido de gobierno, todo lo que ha podido hacer y no ha hecho valer esa gestión. Y no ha sido capaz de hacer valer ni siquiera la propia Alejandra Jacinto ha apelado apenas a lo que se ha hecho en el gobierno central, ¿no? Ha centrado todo el discurso en un discurso completamente outsider, sacado un poco de Twitter y sacado de pancartas, ¿no? Y quizá ese es el problema. Es como que Podemos todavía no se cree que es un partido de gobierno. Como todavía Podemos no se cree que es un partido de gobierno, no utilizan un lenguaje de partido de gobierno. Y de eso el electorado se da cuenta. Y la sensación de partido moderado se la ha llevado más Madrid. Y eso es un problema. Entonces, el problema no es la crítica a Ayuso, el problema es el lenguaje con el que se hace la crítica a Ayuso. Bueno, sabemos que en política, ya lo decía, bueno, otra vez Maquiavelo, Gramsci, es que es oportunidad ahora mismo de empezar a leer a los teóricos políticos pues, para aplicarlo, porque es que se está viendo. Hay que distinguir lo que es moral de lo que es la realidad, ¿no? Isa, 3 claves sobre la izquierda antes de pasar al bloque derecha. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Crees que van a... De la izquierda, de la izquierda en general. 3 claves. Titular. Arena política dura en la cual se puede todavía gobernar. ¿Tú, Pablo? ¿Titular de la izquierda? Bueno, tengo varias cosas que comentar de todo. Vale, pues a ver, es que volvemos al término que sacaba Carlos de institucionalización, que es importantísimo y nosotros lo conocemos. Es lo que ha dicho la compañera. Este tipo de partidos valen para la oposición dura de la que yo te comentaba de hace unos años cuando la política era de diferentes bloques que ahora. Llegas al gobierno y tu papel de oposición dura no tiene sentido. ¿Qué le ha pasado a Pablo Iglesias? Le han nombrado, que ha sido el tope de Podemos en el gobierno, vicepresidente. Y claro, las labores de gestión hacen aguas. Entonces, creo que ahí se les han visto las costuras en ese aspecto. Luego, hacía una comparación la compañera que quiero yo matizar. No es lo mismo comparar una campaña de Podemos en la que tú inviertes dinero, es totalmente premeditada y la estudias y la pagas, a un que te vote chapote que ha salido varias veces, que es algo, o sea, es que traemos algo que es de Twitter. Es un comentario que sale en la calle espontáneo. Y bueno, que algunos partidos lo han repetido porque les ha interesado, sí, pero que es algo prácticamente de Twitter. Nosotros no vamos a valorar algo de Twitter aquí porque nosotros valoramos campañas electorales, ¿no? Entonces yo creo que no compararía que te vote chapote, que es un eslogan de la calle y espontáneo, con la campaña de Podemos. Dicho esto... O que te vote el Tito Berni, que eso sí que hay campañas carteleras incluso de nuevas generaciones físicas que han salido a las calles. ¿Tiene posibilidad de la izquierda? No, la izquierda yo creo que tiene que hacer el modelo Frankenstein que te he comentado y dejarte un titular, que te gusta a ti esto de los titulares. Por culpa del PSOE, la gente ahora mismo no cree en la izquierda. Es uno de los titulares. Tito Berni, lo dice la compañera, Bildu, hay una serie de ingredientes que te hace que esa desafección de la que tú hablabas antes.